Bien, ahí parece que empezó. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a nuestro módulo especial de peces anuales, el módulo 3 de este curso de Biología del Desarrollo. Y bueno, como comentó Flavio en la primera clase, después de los módulos introductorios, cada módulo va a tener que ver más con los temas de investigación de los grupos que estamos acá dando estas clases, ¿no? Y la idea es que ustedes se sumen al grupo de investigación, digamos, que por un rato jueguen con nosotros en lo que estamos haciendo. ¿Tá? Entonces, bueno, para esta primera clase lo que voy a hacer con Nico, vamos a introducir justamente los peces anuales, ¿sí? ¿Qué particularidades tienen estos peces que nos llamaron la atención desde hace muchos años que estamos trabajando con ellos? Entonces, bueno, hoy vamos a ver principalmente las características particulares que tienen en relación al desarrollo embrionario, ¿sí? Y bueno, y características particulares en general de ellos como tales. Bien, entonces, para ir empezando, lo primero que quería comentarles es que los peces anuales tienen estrategias únicas de desarrollo embrionario, que las vamos a ir trabajando a lo largo de esta clase, las vamos a conocer. Son peces teleósteos que viven en charcos temporales, ambientes efímeros, como estos charcos que ustedes ven acá. ¿Ven el cursor mío en este momento? ¿Sí? ¿Se ve? Bien. Estos peces viven en estos ambientes, ¿sí? Ambientes efímeros, charcos temporales que van a estar durante la época de lluvias en los lugares. Yo no sé si ustedes cuando han ido para el interior, en invierno, a los costados de la ruta, vieron que se forman determinados charcos que parece que no hubiera nada, pero en realidad tienen una vida riquísima y dentro de la vida que existen estos charcos están los peces anuales, ¿sí? Son peces que presentan una plasticidad grandísima frente a variables ambientales, ¿sí? Son capaces de vivir en rangos de condiciones, de temperatura y demás, bien variables. Y además tienen, desde el punto de vista del interés, digamos, tanto desde el punto de vista de la investigación como del acuarismo, estos peces tienen mucha importancia. Y ahí capaz que Nico, si quiere agregar algo en la parte de acuarismo, porque Nico en realidad tiene como un doble rol, es investigador, pero a su vez también es acuarista, entonces bueno, está como con esas dos partes, digamos, de, del interés en este grupo de organismos, ¿no? No sé, Bueno, Nico, si querés comentar algo. ahora tengo una tercera pata de técnico, de encargado También. específico de estos peces. Bien, en sí, o como en la parte de acuarismo, digo, son interesantes desde hace muchos años, digo, digo, tienen particularidades que las vamos a ver un poquito más adelante, que permiten el intercambio internacional de estas especies. Y muchas veces, o sea, como Uy, ahí Se trancó. se trancó, ahí volvió. Ahí volviste, Nico. sí, me tocaron un poquito el cable. Eh, que, o sea, se facilita por ciertas características de cambio y poder tener diferentes especies con un intercambio internacional. Y ese intercambio internacional es posible gracias a unas características particulares que vamos a ver ahora. Bien. Además, fíjense los patrones bien particulares que tienen de pigmentación, son bien bonitos. Bien que son peces que llaman la atención, que gustan y son pequeños también, ¿no? Dentro de lo manejable para una pecera. Entonces también desde ese lado tienen sus ventajas en el acuarismo, ¿no? Bien. En cuanto a la distribución, ¿dónde encontramos peces anuales? Bueno, principalmente se encuentran en los continentes americano y africano. Nada más tienen esa distribución, en África y en América, ¿sí? Hasta el año 2013 nosotros sabíamos que se distribuían solo en Sudamérica, ¿sí? Pero a partir del 2013, con el trabajo de un grupo de investigadores de México, ellos analizaron el ciclo de vida de este pez, Milerictis robustus, que vive por las zonas de allá de México, y detectaron que también posee un patrón de vida como pez anual, ¿sí? Presenta un patrón de desarrollo embrionario típico de los peces anuales que ahora vamos a conocer. O sea que si ustedes leen bibliografía de 2013 para atrás, van a encontrar siempre que la distribución está
básicamente en Sudamérica y África, pero los artículos de 2013 para adelante van a ver que hacen referencia que entonces se puede encontrar también en América del Norte, al menos a nivel de México, ¿sí? Bien, ¿y qué particularidad tiene el ciclo de vida de estos peces? Bueno, básicamente son peces que viven, los adultos, ¿sí? Viven en estos charcos temporales durante la estación de lluvias, que eso es bastante variable, ¿no? Dependiendo del año. A veces estos charcos ya se establecen a partir de fines de febrero, de marzo, y pueden llegar hasta diciembre. U otros años de repente que son más secos, recién en mayo se establecen y dura poco, la temporada llega hasta agosto, septiembre, eso es muy variable, depende del año. Sí, pero básicamente durante la estación de lluvias, que es donde están formados los charcos, tenemos los adultos que se reproducen, ¿sí? Y luego en el verano lo que ocurre es la desecación total de ese ambiente, ¿sí? Para el año siguiente, otra vez cuando se restablece la época de lluvias, bueno, obviamente en la época de sequía mueren todas las formas post-embrionarias, ¿no? Adultos, juveniles, lo que sea que haya en el charco muere cuando se seca. En general, ustedes saben que mueren antes de la desecación del charco. Muchas veces cuando empiezan las altas temperaturas ya estos peces no resisten y mueren, ¿sí? Entonces, bueno, una vez que se seca el charco, al año siguiente, entonces en la próxima época de lluvias, los embriones eclosionan, se vuelven a llenar los charcos con juveniles y se reinicia el ciclo, ¿sí? Bien, entonces fíjense que estos peces en realidad viven en un ambiente muy extremo para un pez, ¿no? Le pasa lo peor que le puede pasar a un pez, que es secársele el agua, claramente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave de la supervivencia de las especies? ¿Dónde está la clave de la supervivencia de las especies? ¿En los adultos? ¿En los juveniles o en los embriones? ¿Qué les parece a ustedes? ¿A los adultos qué les pasa cuando se seca el charco? ¿Adultos y juveniles? Se mueren. Seguro. Bien, se muere. Entonces, la clave de la supervivencia en realidad está en los embriones, ¿sí? Y ahora vamos a entender un poquito por qué. ¿Qué características tienen esos embriones que logran sobrevivir en un ambiente sin agua, básicamente? Que estamos de acuerdo que son ambientes extremos para un pez. Pero bueno, yéndonos a un panorama un poco más general, ¿sí? Sabemos que en ambientes extremos, o sea, distintos organismos han tenido la capacidad de adaptarse a ambientes extremos, ¿no? Por ejemplo, vida en desiertos, los organismos que se han adaptado para la vida en desierto, en salares, en zonas totalmente, o sea, antárticas, por ejemplo, con hielo, y zonas hidrotermales, ¿sí? Básicamente los organismos, mediante mutación, ¿verdad? Y selección natural, ¿sí? Y mediante mecanismos de adaptación, han logrado determinadas adaptaciones para poder sobrevivir a esos ambientes extremos. ¿Ah? ¿Cómo logran sobrevivir en esos ambientes extremos? Bueno, básicamente las poblaciones de esos organismos tienen mecanismos, ¿verdad? Pueden escapar a esas condiciones ambientales adversas en el espacio, es decir, migrando, ¿verdad? Ese organismo migra hacia otro lugar hasta que las condiciones de vida, o sea, hasta que las condiciones son compatibles con la vida nuevamente, ¿no? O pueden entrar o pueden escapar de esas condiciones adversas en el tiempo, ¿sí? Entrando en estadios de dormancia. ¿Tá? Y ejemplos de dormancia nosotros encontramos a lo largo de toda la escala evolutiva también. Hay representantes de distintos organismos, ¿no? Por ejemplo, esas dormancias pueden darse en estados adultos, como pasa en los tardígrados, ¿sí? El fenómeno de criptobiosis, o como pasa en las tortugas durante el verano, sin fenómeno de estivación, o como pasa en algunos mamíferos en el caso de la hibernación, ¿sí? Pero esas dormancias también pueden darse a nivel de los embriones, ¿sí? Casos típicos de dormancia vemos en las semillas de determinadas plantas, también en estos crustáceos, artemia, no sé si la conocen, la artemia, estos invertebrados que tienen los huevitos que pasan también en determinada etapa del desarrollo embrionario entran en diapausa, ¿sí? Bien.
Entonces, en el caso de los peces anuales, también esa adaptación entonces al ambiente extremo, que es estar sin agua para un pez, va a estar a nivel del escape en el tiempo. Esos embriones son capaces de entrar en periodos de dormancia. Ahora después vamos a ver más adelante, les voy a contar en qué momento se puede establecer esa dormancia durante el desarrollo embrionario, ¿tá? De los peces anuales. Bien, entonces, como les comentaba, la clave de la supervivencia, como dijimos, está en los embriones. Básicamente esos embriones son muy resistentes al estrés ambiental, ¿sí? Se determinó que tienen una tolerancia altísima a la falta de oxígeno, viven en ambientes completamente hipóxicos y llegan a tolerar hasta la anoxia total, o sea, la falta total de oxígeno, ¿sí? Y también tienen mecanismos para poder tolerar la desecación. Y por otro lado vamos a ver que tienen un patrón de desarrollo embrionario bien interesante y diferente a lo que conocemos como el patrón de desarrollo común, digamos, o característico de los peces teleostios que no son anuales, ¿sí? Con presencia de diapausas en 3 momentos del desarrollo que ya lo vamos a ver. ¿Tá? O sea que bueno, es en los embriones entonces que está la clave de la supervivencia de estas especies. No se extinguen justamente porque los embriones desarrollaron mecanismos de adaptación vía selección natural para poder colonizar y sobrevivir en estos ambientes extremos para un pez. ¿Bien? Ok. Bien. Entonces, para entender las características particulares que tienen los peces anuales a nivel del desarrollo, primero tenemos que recordar cómo es el patrón de desarrollo embrionario de los peces teleostios no anuales, como por ejemplo el pez cebra, que ustedes vieron hace poquito, ¿verdad? Lo vieron con Gonzalo. O sea que básicamente es repasar lo que ustedes ya vieron rapidito. Bueno, recordar nomás que pez cebra, ustedes ya lo vieron, ¿verdad? Que es un organismo ampliamente utilizado en la investigación. Comenzó básicamente con un organismo de interés a nivel de lo que era la investigación en desarrollo embrionario, pero después se extendió hacia otro tipo de investigaciones como por ejemplo la biomedicina, la ecotoxicología. Hoy por hoy es un organismo muy utilizado en investigación en distintas áreas, ¿no? Y bueno, justamente porque es muy fácil de mantener en el laboratorio, ¿no? Y se sabe mucho de cómo mantenerlo, es un organismo pequeño, se reproduce todo el año, tiene un corto tiempo de desarrollo embrionario, de 2 a 3 días ya tenemos eclosionada la larva, los embriones son transparentes, cosa que nos permite justamente poder observarlos perfectamente in vivo sin ningún tipo de manipulación. Tiene obviamente con fecundación y desarrollo externo, ¿sí? Y bueno, representa el patrón representativo de los teleostios no anuales, ¿sí? Además de la cantidad de herramientas que ustedes ya vieron, ¿verdad? Que hay para el uso de estos ejemplares para investigación, ¿sí? Mutantes, transgénicos, se conoce el genoma, ¿tá? Entonces, bueno, es justamente uno de los modelos más utilizados y del que más se sabe en cuanto a biología del desarrollo también, ¿no? Bien. Bueno, entonces, bueno, recuerdan, ¿verdad? ¿Qué era el evento o cuál era el evento que gatillaba el desarrollo embrionario? La fecundación, ¿no? La unión de los gametos daba un cigoto. Bien. ¿Qué es lo que sucedía en las primeras etapas? Luego de la fecundación viene, ¿qué viene? ¿Qué pasa con ese huevo fecundado? El clivaje. El clivaje, perfecto. Después del clivaje, ¿qué es lo que va a venir? Fecundación, clivaje. Y la gastrulación. La gastrulación. Después de la gastrulación, Neurulación. neurulación y después la organogénesis, ¿verdad? Bueno, nosotros, o sea, ¿qué se sabe en cuanto a lo que es el patrón de desarrollo en general en vertebrados? Que es altamente conservado, ¿verdad? Es un proceso secuencial, este que dijimos recién. Pasamos de la fecundación, el clivaje, gastrulación, neurulación, organogénesis. Es unidireccional, ¿verdad? Arranca la fecundación y termina, nunca va para atrás, ¿verdad? Siempre va en un avance. Y básicamente en la mayoría de las especies, ese desarrollo desde la fecundación hasta que tenemos un embrión totalmente organizado con los primordios de todos los rudimentos y demás de ese organismo, es sin interrupciones para la mayoría de los casos, ¿verdad? Bien, es un patrón conservado, no solo en los peces, sino que
en los vertebrados en general. ¿Ah? Bien, el patrón de clivaje justamente es meroblástico discoidal. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con estos embriones? ¿Por qué es meroblástico y no es total el clivaje? Son telolecitos. Porque son telolecitos, y se acuerdan que el vitelo complicaba mucho la segmentación, ¿sí? Bien, entonces tenemos un patrón de clivaje meroblástico discoidal. ¿Ah? Esto sí es compartido para todos los teleosteos, no importa si tiene un ciclo de vida anual o no anual, los teleosteos todos presentan este tipo de patrón de clivaje. ¿Ah? Bien, y recuerdan entonces que esas primeras divisiones en la etapa de clivaje, estaban bajo control materno, ¿sí? Recuerdan que eran divisiones que se daban de manera sincrónica, muy rápidas, entre unos 15-30 minutos a lo sumo, y no había un aumento de volumen celular, ¿sí? Esto en general, bueno, para los vertebrados en general, excepto los mamíferos, ¿tá? Pero bueno, en los peces sí se da, ¿verdad? Que estas primeras divisiones entonces son sincrónicas, rápidas y no aumentan el volumen celular. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de un ciclo bifásico. ¿Se acuerdan que pasaba de mitosis a síntesis de ADN y de síntesis a mitosis, ¿sí? No teníamos ni la fase G1 ni la G2. ¿Hasta qué momento pasaba esto? ¿Hasta cuándo el ciclo hasta cuándo esas divisiones eran sincrónicas, rápidas y tenían un ciclo bifásico? Hasta la transición de la glástula media. Claro, pero ¿por qué ocurría? Está bien, hasta la Se empieza transición a de la expresar blástula media. el genoma. ¿Y por qué es necesario, o sea, por qué se pueden dar estas primeras divisiones sin que el genoma del cigoto se encienda, digamos? Es por las señales que vienen de origen materno, que quedaron en el Claro. ovoncito. Exacto, pero en un momento se acaban, ¿verdad? Esas señales, una vez que se acaban toda esa información que vino del componente materno, allí se enciende el genoma cigótico, ¿sí? Y es lo que decía Santiago, entonces, hasta la transición de la blástula media. Bien, la transición de la blástula media, vieron que depende de la especie, es cuándo se va a establecer, ¿verdad? Y básicamente está caracterizada por el inicio de la transición cigótica, pero a su vez también podemos verlo a nivel morfológico, se puede evidenciar una asincronía en la división celular, porque cada célula empieza a sintetizar sus productos a sus tiempos, ¿sí? que no siempre es igual al de la célula vecina, y además también a nivel de la transición de blástula media ocurre que las células empiezan a adquirir la capacidad de moverse, ¿sí? Ya se están preparando para la etapa que sigue, que es la de gastrulación, ¿verdad? Que tiene unos grandes movimientos y reorganización del embrión. Entonces, para el caso de Pesebra, esa transición de blástula media se evidenció en el ciclo 10 de división celular, y en este otro pez, que también es pariente de los peces anuales, pero no es anual, también se determinó en el ciclo 10 más o menos de división celular, ¿sí? Bien, entonces simplemente para repasar qué es lo que sucedía, para que ahora podamos ver después qué pasa en peces anuales y podamos ver bien las diferencias. Solo para repasar un poquito el desarrollo de Pesebra, acá tenemos un embrión fecundado que ya le ocurrió la primera división. Ven que tenemos las dos células acá en el polo animal, polo vegetal, vitelo. ¿Y qué le falta a este embrión? A ver si se dan cuenta qué le falta a este embrión. ¿Qué hay por fuera del embrión siempre? Está muy desnudo. A ver, y les doy una ayuda ahí. El corion. El corion. Es un embrión decorionado, vivo, igual que se puede mantener perfectamente en cultivo. Se decoriona, vieron que el espacio perivitelino es enorme, entonces uno con un par de pincitas finas bajo una lupa puede decorionar perfecto y el embrión no sufre, estando en un buffer, en un medio adecuado, ¿verdad? Y puede seguir dividiéndose. Esto no pasa con peces anuales y ahora les voy a mostrar por qué. Entonces, repasamos rápidamente nomás el desarrollo embrionario de un pez teleósteo no anual, como es el pez cebra. Tenemos el clivaje, ¿verdad? De las células en el polo animal.
Cuando termina ese clivaje comienza entonces la epibolia, la gastrulación, ¿verdad? Hasta que llega al 50% y aquí hay un ingreso de células en el escudo embrionario y después, bueno, continúa la epibolia, la neurulación, organogénesis y demás. ¿Sí? Vieron Bien. en el arranque del video cómo en olas se iba produciendo el momento de la división, era como un bloc, bloc, bloc. Sí. Ahí va, es bien sincrónico, después en un momento pierde esa sincronía. Sí, que para el caso de ellos es en la 10ª división. Y luego ahí adquiere la capacidad de moverse las células, comienza la gastrulación. ¿Sí? Bien. Este es el patrón entonces típico de los peces teleosteos no anuales. Ahora vamos a conocer qué es lo que pasa con los peces anuales. ¿Y de dónde surge? ¿Quién arrancó con todo esto? Bueno, fue un investigador estadounidense que se llamaba, porque falleció en el 2013, Worms de apellido, John Worms. ¿Sí? Él durante su tesis de doctorado, en los años 60, estaba analizando el patrón de desarrollo embrionario de 43 especies de peces, ¿sí? Se dedicó a estudiar 43 especies de peces y veía que dentro de esas 43 especies de peces, algunos tenían el desarrollo embrionario típico del pez cebra, como vimos recién, y otros tenían un desarrollo totalmente diferente al que veía en pez cebra. Lo que pudo ver es que justamente aparecía una fase de dispersión y reagregación de blastómeras, que ahora vamos a mirar, y además también durante ese desarrollo embrionario, estos embriones eran capaces de detener el desarrollo, eran capaces de experimentar diapausas en 3 momentos específicos, que ahora vamos a ver cuáles son. Y bueno, todo su trabajo de análisis entonces fue publicado en 3 artículos en el año 1972, contando de esta historia del desarrollo de los peces anuales, ¿sí? Bien diferente con respecto al patrón de desarrollo de peces no anuales, ¿tá? Por lo menos en estas primeras etapas. Después el desarrollo ya de organogénesis y demás para adelante es similar, ¿sí? Bien. Una cosa que les quería comentar es que también un investigador alemán, anteriormente a los trabajos de Worms, Nikolaus Peters, en 1963, él ya había publicado un artículo donde define estas particularidades. Es decir, él en ese artículo ya describe la fase de dispersión y reagregación en peces anuales y describe también el tema de las diapausas. El tema es que la publicación está en alemán, entonces la gran mayoría de la gente no llegó a la gran mayoría de la gente. Y según Worms, en estos 3 artículos que él publica, hace referencia a Peters también y a su trabajo, pero él dice que está incompleto, cosa que yo no puedo asegurar o no, ya que conseguí el trabajo original, pero está alemán y no entiendo el alemán. Yo lo único que vi es que efectivamente Peters nombra a estas etapas y bueno, y muestra algunas imágenes que dan cuenta de que él ya había visto esto. Entonces, si bien ustedes van a ver que en la bibliografía en general de peces anuales, todos referimos a, yo me incluyo, referimos a Worms porque son los artículos que pudimos entender y ver. De hecho, también me parece justo mencionar a Peters, que fue en realidad el primero que lo describe. Pero bueno, la barrera del idioma no permitió que eso llegara a todos, ¿verdad? Bien. Bueno, dicho esto, entonces, vamos a ver cómo es el desarrollo de los peces anuales, ¿sí? Este video en realidad fue cedido muy amablemente por Soledad de la Piedra, una colega chilena, que durante su trabajo de tesis de maestría en un laboratorio en Chile, hizo la filmación justamente de las etapas tempranas del desarrollo embrionario y nos cedió este video justamente para poder mostrar cómo es que se desarrollan estos peces, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso, fíjense que a diferencia del pez cebra, este sí tiene el corion, ¿ah? Que es esto que ustedes ven acá afuera. En el caso de los peces anuales es prácticamente imposible decorionar un embrión y que quede vivo, porque el corion está muy en contacto con una de las primeras capas, que es la celular envolvente del embrión, y entonces cuando uno, por más que sean finitas las pinzas y demás, y trate de hacerlo lo más delicado posible, y tiene una presión adentro el embrión que cuando uno rompe ese corion, que es muy duro aparte, es súper duro, el embrión realmente no resiste y revienta. Entonces, en este caso, no es posible decorionarlos como vimos en el otro.
Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Vamos a ver el desarrollo. Aquí tienen el corion, entonces, acá tenemos la primera célula ya fecundada, es esto que ven acá ustedes acá arriba. Esto es el vitelo y estos son gotas lipídicas, ¿sí? Entonces, bueno, en las primeras etapas de segmentación, igual, por acá estamos igual que lo que pasa en los peces no anuales, ¿sí? La etapa de clivaje, las células se dividen hasta determinado momento en el cual estas células van a ver que empiezan a separarse unas de otras. ¿Sí? Acá ven que empiezan a separarse las células y empiezan a migrar del polo animal hacia el polo vegetal, ¿sí? Este embrión ya comenzó la epibolia, fíjense, pero vean cómo cada una de esas células individualmente va migrando, separada de la célula vecina, hasta el polo vegetal. Y esta es la que se conoce como fase de dispersión, que no ocurre en los peces no anuales, ¿sí? Fase de dispersión. ¿Sí? Estas células entonces se dispersan por toda la superficie del embrión y después, más adelante, se van a reagregar en un punto. Y recién ahí va a poder ocurrir, va a poder continuar la gastrulación. ¿Sí? Esto lo vamos a ir de a poco desmenuzando. Bien. Entonces, fíjense que esta fase de dispersión, en el caso del desarrollo de los peces anuales, separa espacio-temporalmente la epibolia del ingreso del endomesodermo, ¿sí? Cosa que se da concomitante en el pez no anual. En pesebro ustedes vieron que cuando se va dando la epibolia, ¿verdad? Cuando llega al 50% de epibolia, ingresa el endomesodermo, ¿sí? Y en este caso no, está desacoplado espacio-temporalmente la epibolia del ingreso del endomesodermo. De hecho, en este momento, cuando ocurre el 100% de la epibolia, en el caso de los peces anuales puede establecerse la primera diapausa, la diapausa 1. Entonces este embrión puede quedar detenido acá días, meses e incluso se han descrito hasta años detenidos en esta diapausa, vivos. ¿Bien? O sea que fíjense qué desacople temporal realmente de la epibolia con la ingresión del endomesodermo, ¿sí? Bien. Seguimos. Bien, en estas imágenes entonces lo que quiero llamarles la atención es que al igual que pasa en el caso del pez cebra, de los peces teleósteos no anuales, en el caso de los peces anuales también se forman estas tres capas de células, ¿sí? La capa celular envolvente, que es una capa de células que está por encima, ¿sí? Que principalmente ejerce rol de protección al embrión, es extraembrionaria, ¿sí? Es una capa extraembrionaria. Tenemos las blastómeras profundas, que son las redonditas, ¿sí? Y que son las que se ven bien en el video, que se están separando unas de otras, que están dispersándose, son estas redonditas que ustedes ven acá. Estas blastómeras profundas son las encargadas de dar el embrión, en realidad. Ellas son las que van a formar el embrión. Y después por debajo está la capa sincitial vitelina, que es la que tiene contacto con el vitelo, ¿sí? Esas tres capas de células sufren epibolia y las que sufren la dispersión, en realidad, son las blastómeras profundas. ¿Sí? Bien. Entonces, del desarrollo de peces anuales teníamos la primera particularidad era la interposición de esta fase de dispersión y posterior reagregación. La segunda particularidad, capacidad de ingresar en diapausas, es decir, detener el desarrollo embrionario, ¿sí? Y ahora vamos a ver la tercera particularidad, que es que al inicio de la epibolia, las células que van a sufrir epibolia en estos embriones de peces anuales son muy bajas en relación a los peces no anuales.
¿sí? Al inicio de la epibolia, por ejemplo, dependiendo de la especie, ¿no? Dependiendo de la especie en cuestión, esto es bien especie específico, vamos a ver que pueden haber de 200 a 1000 blastómeras profundas, de estas blastómeras redonditas que van a iniciar la epibolia. ¿Sí? Para el caso de otro pez anual africano, como es el género, son especies del género Notobranchius, entre 50 y 350 son esas células que arrancan la epibolia. Y por ejemplo, para el caso de Astrolabias viarius, que es un pez anual endémico de acá de Uruguay, con el cual nosotros también hemos trabajado, nosotros definimos que son 100 células, en este caso, las que empiezan la epibolia, ¿sí? Estas células, estas blastómeras profundas. Fíjense que estos números realmente son bajos si nosotros vamos a mirar qué es lo que pasa con peces no anuales, ¿sí? Al inicio de la epibolia, por ejemplo, para pez cebra hay 4000 blastómeras profundas en ese momento, en relación a las poquitas que tenemos, ¿no? Y para el caso de Fundulus, que es pariente, ya les digo, es muy cercano, pertenece al mismo orden, Cyprinodontiformes, ¿sí? Pertenece al mismo orden que los peces anuales, hay 27.500 células. O sea que realmente es una particularidad de los peces anuales que sean pocas, que haya un número reducido de blastómeras profundas al inicio de la epibolia. ¿No? Bien. Bueno, este artículo después se los voy a dejar como bibliografía de apoyo. En realidad es una revisión que apareció en el 2018, justamente analizando todos los artículos que describían desarrollo embrionario temprano en peces anuales a lo largo de la historia, del 2018 hacia atrás, de la década del 60, por ahí para adelante. Y entonces muestran este esquema que me pareció muy ilustrativo, ¿no? De cómo se organiza justamente lo que es el corion que ustedes ven por fuera. Estos pelitos es porque el corion de los peces anuales tiene estos filamentos. En general los peces que depositan los ovocitos en el sustrato, ¿sí? Tienen este tipo de filamentos en el corion que ayuda en la adhesión al sustrato. Si estos huevos fueran pelágicos, es decir, que flotan en la columna de agua, como pueden ser las corvinas, por ejemplo, tienen un corion que es totalmente liso, ¿sí? No vemos este tipo de filamentos. ¿Ah? Son bastante adhesivos y pegan todas las mugrecitas que andan por ahí, se pegan. Cuando nosotros trabajamos con los embriones, lo primero que tenemos que hacer es sacarlos y limpiarlos. Los hacemos rodar por un papel de filtro humedecido con un pincel para poder limpiarles todas las cositas que se les pegan. Son bien adhesivas los filamentos que tienen en el corion. Entonces, bien. Y bueno, por debajo del corion, entonces, la primera capa que vemos es la capa celular envolvente, que les decía que es extraembrionaria, ¿sí? Y es sustrato de migración. La mayoría de las blastómeras profundas, las redonditas, cuando van migrando durante la dispersión, se adhieren a la capa celular envolvente. Básicamente migran por ahí, por ese sustrato. Y esta capa celular envolvente básicamente se oficia de barrera osmótica, ¿sí? Estos embriones pueden vivir, incluso si uno los cultiva hasta en agua destilada, podrían vivir. ¿No? Bien, y es lo que les decía, el sustrato entonces de la migración de las blastómeras profundas. Bien. ¿Queda claro más o menos el esquema? Ay, perdón. ¿Sí? ¿Cómo se obtiene? Acá tenemos el esquema, por ejemplo, de las primeras divisiones, ¿sí? Las blastómeras todas iguales, luego se empieza a diferenciar en poblaciones, ¿no? Las células que van a dar la capa sincitial, las células que van a dar la capa celular envolvente, y estas que están aquí, las blastómeras profundas, ¿sí? Y esta, la capa sincitial vitelina, ¿está? Esta embrionaria y estas, las blastómeras profundas, son las únicas que originan el embrión. Bien. Entonces, quería comentarles de un trabajo bien interesante que lo publicaron en el 2017, un colega, en realidad es argentino, pero vive hace muchos años en Chile, se llama Germán Reik, con el cual colaboramos. Él trabaja con unas australevias de una especie que se llama nigripinis, que viven al oeste de Uruguay y también las encontramos en Argentina. Él trabaja con estas especies. Lo que él trabajó justamente fue el tema del rol de la capa celular envolvente, ¿sí?
¿Qué rol tenía esa capa celular envolvente en relación a la migración de las blastómeras profundas? Eso que veíamos en el esquema. En sí, este rol, digamos, o este fenómeno de migración de blastómeras profundas por la capa celular envolvente fue descrito en estos artículos que les comentaba que son pioneros, ¿no? De Worms del 72. En realidad, más adelante, un estudiante de Worms, Carter, trabajando también en estas etapas de dispersión, en la década de las 90, él decía que justamente la hipótesis que planteaba era que las blastómeras profundas se movían por esta capa sincitial, perdón, por esta capa celular envolvente, y que era la capa celular envolvente quien dirigía la migración de esas blastómeras. Pero esa hipótesis fue demostrada recién, o sea, conocimos los detalles moleculares gracias al trabajo de Germán del 2017, en el cual él demuestra de una manera muy linda, también se los voy a dejar como bibliografía de apoyo, que justamente esa adhesión, es decir, esa migración de las blastómeras profundas por la capa celular envolvente está mediada por caderina E y por señales mecánicas que hay en los bordes de esa capa celular envolvente. Y bueno, y acá tenemos un video de este trabajo, que justamente lo que él hizo fue trabajar con blástulas, ¿sí? Y ver cómo era esa migración entonces de las blastómeras profundas en la capa celular envolvente por time-lapse, ¿sí? Y le inyectó un constructo LifeAct unido a GFP. El LifeAct en realidad lo que hace es unirse a filamentos de actina, ¿sí? Y va a florecer porque está unido a la proteína GFP. Entonces, de esa manera puede seguir el movimiento de estas blastómeras in vivo, ¿sí? Y bueno, y aquí está, a ver si lo vemos allí. Acá tenemos el esquema de lo que está pasando en la película, ¿no? Fíjense cómo a medida que avanza el desarrollo, estas blastómeras profundas enseguida se adhieren a los bordes, ¿sí? Van migrando, contactando con los bordes de la capa celular envolvente. Las células se dividen y enseguida migran hacia los bordes y es por los bordes que ellas van a estar migrando, ayudadas justamente por la tensión mecánica de esos bordes de la capa celular envolvente, es lo que ayuda a las blastómeras a migrar de polo animal a polo vegetal, ¿sí? Y la adhesión está mediada por la cadenina E. Y acá se muestra una blastómera, es del mismo trabajo de Germán, una blastómera como esto acá es el límite de una célula de la capa celular envolvente y la vecina, ¿sí? Como de repente se va hacia otros lados, pero enseguida retoma la unión con el borde, ¿sí? O sea que, bueno, ustedes vieron como fenómenos descritos hace prácticamente 49 años, ¿sí? Recién, hace relativamente poco, en el 2017, se empezaron a conocer los detalles moleculares, ¿sí? De este fenómeno descrito a nivel morfológico, ¿ah? Y bueno, y se sigue trabajando en este sentido, ¿no? Bien. Bueno, ¿y qué patrones de dispersión se han conocido, digamos, en los distintos, depende de las especies dentro de cada género? Hay distintos, por lo menos hay 3 patrones descritos de migración de estas blastómeras en la fase de dispersión, ¿no? Del polo animal al polo vegetal. En algunos casos, por ejemplo en estos géneros como Astrofundulus, Pterolebias, Racovia y Notobranchius, ¿sí? Las blastómeras profundas migran aisladas, ¿sí? Cada una por separado. En el caso de las Astrolebias, las Sinolebias, Notobranchius, que son otros géneros, digamos, de peces anuales, esas blastómeras en general migran, si bien separadas, pero contactando unas con otras, ¿sí? Y para la gran mayoría de las especies del género Notobranchius, no todas, el contacto, la migración se da por contacto. También hay células que van contactando cuerpo a cuerpo, ¿sí? No solo por extensiones, por filopodios, sino que contactando más directamente las células, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá o más o menos vamos bien? Vale, bien. Bueno,
Entonces, hace relativamente poco, en el 2014, un grupo de investigadores italianos le llamó la atención justamente estas primeras etapas de clivaje, ¿no? Las primeras divisiones, hasta la sexta división, digamos, en un embrión de 64 células, ellos estudiaron básicamente el tiempo que dura esas primeras etapas de división. Querían correlacionar porque ellos veían que demoraba bastante más en los peces anuales con respecto a los peces no anuales y querían ver si esto sistemáticamente se daba en las distintas especies. Entonces ellos lo que hicieron fue seleccionar distintas especies de peces anuales y de peces no anuales pero muy cercanos filogenéticamente. ¿Ven? Por ejemplo, Notobranchius es un género de pez anual africano y Aphyosemion también, pero es no anual, ¿sí? Pero muy cercano filogenéticamente. Entonces estudiaron cuánto demoraba el desarrollo embrionario en esas primeras etapas. Y lo mismo con otras, ¿no? Anual, el trazo completo, digamos, significa anual y el trazo en puntitos es el no anual más cercano que utilizaron para hacer este análisis. ¿Ah? Entonces estudiaron qué pasaba durante las primeras etapas hasta la sexta división, que viene a ser un embrión de 64 células, mediante microscopía time-lapse, ¿no? Vieron el desarrollo y lo que encontraron justamente es esta particularidad 4 que vamos a mencionar ahora. Lo que ellos encontraron es que básicamente la duración del ciclo celular, cuando comparan anuales versus no anuales, desde el punto de vista estadístico, ¿no? Con todos los datos analizados estadísticamente, vieron que varía dramáticamente. Fíjense que el tiempo promedio que le lleva a un embrión no anual de una célula a 64 es 38, el tiempo promedio que le lleva la división, cada división celular en los peces no anuales, más o menos un promedio de 34,8 minutos. Sin embargo, en las especies anuales, aunque sean las más cercanas, ¿sí? El tiempo promedio de esa división celular es de 75,6 minutos. Realmente es bien diferente, es mucho más lento el clivaje en los peces anuales, mucho más lento, significativamente más lento. Y ellos vieron que en esos 3 clados que estudiaron desde el punto de vista filogenético, justamente se da este enlentecimiento en las especies anuales. Por lo tanto, ellos postulan que esa transición al ciclo de vida anual, el ciclo de vida en charco, ¿sí? Fue la fuerza evolutiva directriz que genera este cambio fenotípico a nivel del desarrollo embrionario. Y en este artículo, estos autores justamente lo que se preguntan es cuál podría ser la ventaja evolutiva, ¿sí? de extender ese tiempo en el clivaje de cada división, ¿no? celular durante el clivaje de los anuales con respecto a los no anuales. Entonces ellos en este mismo artículo plantean 2 posibles escenarios, ¿sí? Por un lado puede ser que este alargamiento del ciclo celular en el clivaje se deba a una pérdida de una restricción evolutiva. Es decir, la disminución de la velocidad del ciclo celular en los peces anuales está dada en respuesta a un debilitamiento en la selección direccional a un desarrollo rápido. ¿Sí? Porque en el caso de los anuales, el desarrollo embrionario demora meses o incluso puede llegar a demorar años. Nosotros vimos en Pesebra que el desarrollo embrionario dura 3 días, imaginen, ¿no? La diferencia entre una cosa y otra. Entonces, una propuesta que hacen los autores es que este alargamiento del ciclo celular, en el caso de los anuales, puede tener que ver con eso, con una pérdida de restricción, a nivel de una pérdida en cuanto a que estos peces no necesitan, entre comillas, de un desarrollo rápido, ¿sí? El segundo escenario que plantean es que en realidad, más que una pérdida de restricción, en realidad es una ganancia de una restricción, en el sentido de que la extensión de ese ciclo celular puede ser el resultado de una adaptación específica, prolongando este periodo donde el embrión puede responder con plasticidad fenotípica a condiciones ambientales. Porque no se olviden que estos embriones están sujetos en los charcos temporales, la variabilidad ambiental es altísima, ¿no? Tienen mucha variabilidad ambiental. Entonces, ellos plantean que la extensión del desarrollo en estos peces tiene que ver con la capacidad de adquirir entonces
un tiempo como para poder responder a determinadas condiciones. ¿Ah? Son las dos, digamos, los dos planteos o los dos escenarios evolutivos que ellos plantean para explicar qué ventaja evolutiva puede llegar a tener este alargamiento, digamos, del ciclo celular en cuestión de tiempo. ¿No? Y bueno, ¿cómo es posible que ocurra un enlentecimiento del ciclo celular? Básicamente, los autores plantean dos hipótesis. Una, que las fases S y M puedan ser más lentas, ¿no? De esa manera logramos que el ciclo celular se enlentezca, sea más largo. O por la presencia de G1, ¿sí? Son las dos formas que existen, digamos, como para que ese ciclo celular se pudiera alargar según estos autores. Entonces, ¿qué es lo que desarrollaron para poder responder a esta pregunta? Utilizaron una técnica que se llama FUCI, por la sigla en inglés, que es Fluorescent Ubiquitination Based Cell Cycle Indicator. Entonces, lo que hacen es inyectar determinados reporteros con colores y entonces es posible ver esa célula, por ejemplo, cuando están las células en S y G2, por ejemplo, se ven de color verde. Cuando están en la transición, cuando van a entrar a S, se ven amarillas. Y si está en G1, esa célula se vería de color rojo, ¿no? Entonces, microinyectaron estos reporteros en embriones de una célula y siguieron el desarrollo hasta las primeras divisiones a ver qué veían. ¿Ah? Y lo que vieron fue lo que les muestro en esta imagen. Fíjense que en las primeras etapas de división, lo que ellos reportan, ¿sí? Hasta la H, es que, la señal que se ve en los núcleos, según lo que ellos reportan, es que es una señal amarilla. ¿Tá? Recién empezaría a ver una señal verde y roja a partir de este estadio. ¿Tá? Más adelante. Entonces, ¿qué conclusión les parece que podemos sacar con respecto a las hipótesis? O sea, si el ciclo celular estuviera enlentecido porque existe G1, ¿qué es lo que tendríamos que ver en las primeras etapas? ¿Qué color deberíamos ver? En las primeras etapas de división. Si es que esa célula tiene G1. El rojo, no me acordaba, güey. Rojo, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que ven acá? Que recién en la I empieza a aparecer un poco. Va, en realidad tenés rojo, ¿no? Una señal general. Pero es el ARN, ¿no? Que está ahí suelto. Tendría que, o sea, lo que florece es el núcleo, esa es la pregunta. Sí, se ve en el núcleo. En algunas partes, sí, se ve en el núcleo y hay algo citoplásmico. Yo les soy sincera, eso es lo que ellos reportan en el artículo. Dicen que tienen hasta el H, ¿sí? Ellos ven sincronía en la división celular y señal amarilla. Yo no estoy tan seguro, o sea, yo la verdad, digo, acá en la B, por ejemplo, a mí me cuesta. Yo veo rojo ahí. Y les digo una cosa, que si van a buscar los videos de este artículo, yo se los voy a dejar como bibliografía, después bichen, si tienen ganas, tiene ahí el link donde uno puede bajar el material suplementario y ver los videos, bichen y después me cuentan, a ver qué ven. Yo les cuento lo que ellos cuentan de un artículo que fue publicado en una muy buena revista y obviamente con revisión de pares, ¿no? Y bueno, y están publicados los datos. Yo, la verdad que, no sé, ustedes mírenlo por ustedes mismos y después conversamos. Pero bueno, lo que ellos cuentan El es que... viernes lo vemos un poquito más en detalle. Ahí está, Nico va a hablar un poquito más de esto el viernes, con otro artículo de estos mismos del 2019, ¿está? Pero bueno, lo que ellos cuentan en este cuento es ese, que ellos ven que hasta la H más o menos, hasta esta figura de acá, en las primeras divisiones, la señal es amarilla, por lo tanto, ellos descartan que el enlentecimiento del ciclo celular en estas primeras etapas de peces anuales, descartan que sea porque hay G1, sino que, bueno, validan la hipótesis 1, ¿no? Que decía que en realidad el enlentecimiento del ciclo celular tiene que ver con una fase M y S más prolongadas. Pero bueno, ustedes bíchenlo y después me cuentan, hablamos el viernes. ¿Qué les parece? Bien.
Entonces, ellos dicen que hay sincronía, en este caso, de división, de las primeras divisiones, hasta el ciclo 4. En el 5 comienza la asincronía porque empiezan a ver señal roja y verde clara, digamos. ¿Ah? Bien. Y otra cosa interesante que muestran en este artículo, que se va, cuando se llega al 100% de la epibolia, que sería este caso, ¿vieron? Todas las blastómeras dispersas, al 100% de la epibolia, vemos que todas las células estarían en G1. Acá sí, esto es bien claro, ¿no? Todas rojitas, o sea, todas las células en G1. Y en este caso, en realidad, lo que tiene esta técnica, la desventaja de la técnica de Fuchs es que no discrimina entre un estado G1 o G0 de la célula, ¿sí? O sea, esto da más idea de que esto estaría en un ciclo celular detenido, digamos, que sale del ciclo, en este caso. Parecería ser. Pero claro, ellos no lo pueden afirmar porque esta técnica no discrimina entre G1 y G0. Por lo tanto, bueno, queda por ahí, ¿no? Pero es bien interesante esto en relación a lo que vamos a ver ahora a continuación. Pero bueno, quédense con esta imagen de células en dispersión en 100% de epibolia, fase totalmente dispersa, células en G1, ¿sí? Bien. Bien, y una pregunta que es bien interesante es que si bien la parte de pérdida de sincronicidad de las células, ¿no? Con lo que es que se encienda el genoma cigótico, se asocia, porque en general está asociada esa pérdida de sincronía con la activación del genoma, nosotros no podemos decir 100% que se dé las dos cosas en el mismo momento. Tenemos que hacer un experimento particular. ¿Qué experimento habría que hacer acá para definir eso? ¿Cuándo comienza la activación del genoma cigótico? Porque nosotros, claro, cuando empieza la activación del genoma cigótico es que empieza la transcripción, ¿verdad? Empieza la transcripción desde el genoma del cigoto. ¿Qué deberíamos hacer para decir, bueno, hasta este momento puede trabajar con aporte materno, de acá para adelante ya no? ¿Qué tenemos que ponerle al embrión? ¿Incubarlo con qué? Para ver hasta dónde logra llegar sin su propia transcripción y ahí poder definir cuándo de verdad se activa. O sea, incubarlo con las cosas de las proteínas que le da la madre solo para que no, en realidad si vos querés definir cuándo comienza, cuándo arranca la transcripción del cigoto, del propio embrión, digamos. ¿No? ¿No sale? ¿Ninguna idea? Lo podemos incubar con inhibidores de la transcripción. O sea, nosotros tenemos embriones fecundados, que fue efectivamente lo que hicieron estos autores en este artículo. Lo que ellos hacen es incubar a los embriones con un inhibidor de la transcripción, desde el estadio de una célula, y ver hasta dónde logran llegar en el desarrollo, ¿no? Entonces lo que hicieron fue justamente incubar con actinomicina D. Actinomicina D es, por ejemplo, un inhibidor de transcripción. Y ellos vieron que, bueno, por ejemplo, para el caso en este trabajo trabajaron con Austrofundulus, que es un pez anual sudamericano, distinto a los que trabajaron los de Dolphy, ¿no? Pero ellos en este trabajo, por ejemplo, incubando desde embriones de una célula con actinomicina D, vieron que la detención, en realidad ellos logran desarrollarse hasta el estadio 12, que viene siendo 24 horas post fecundación. Y que además ellos dicen que es más o menos en la división 7-8. Entre la división 7 a la 8 es donde se establecería la activación del genoma cigótico, en este caso. O sea que es un poquito más adelante de lo que proponen Dolphy para los que ellos estudiaron, que bueno, como les comentaba, de hecho ellos lo que están viendo en ese anterior es la pérdida de sincronicidad. No siempre puede tener que ver con la activación mismo del genoma cigótico. Y en general sí. Habría que hacer este mismo experimento que hizo este grupo de investigación con Astrofundulus, habría que hacer con las especies que trabajaron Dolphy y colaboradores, para ver si efectivamente cuando ellos ven la pérdida de sincronicidad, también se da la activación del genoma cigótico. ¿Está?
Le falta hacer esta prueba a ellos para realmente saber si esa pérdida de sincronicidad de verdad tiene que ver con la activación del genoma cigótico. También otro detalle es que puede tener elementos maternos que ayuden, o sea, que se solapen con la activación del genoma embrionario, ¿no? Sí, claro, pero digo, para vos estar seguro, para decir, bueno, la pérdida de sincronicidad realmente tiene que ver con la activación en esta especie, hay que hacer este experimento. No puedes dar por hecho, digamos, una cosa con la otra. Para poder demostrarla, de verdad, tenés que hacer este experimento de inhibir la transcripción cigótica y ver hasta cuándo logra llegar. Porque hasta donde logra llegar es hasta donde tiene el aporte materno. Como no puede armar nada de nuevo, ¿no? O sea, va a llegar hasta donde tenga lo que vino de la madre. Cuando empiece a necesitar lo propio, ahí no va a poder. Y ahí es donde vos definís, hasta acá logra llegar con aporte materno. Entonces, bueno, un poco para estar claros con eso. Bien. ¿Qué más? Bueno, y otra cosa interesante es ver, por ejemplo, se puede estudiar justamente a nivel molecular, ¿no? ¿Qué diferencias existirían a ese nivel molecular entre haciendo una comparación entre embriones con tasas de desarrollo rápido, como puede ser pez cebra, comparado con embriones con tasa de desarrollo lento, como son cualquier especie de pez anual? Y bueno, básicamente parte de esta pregunta se responde en uno de los artículos que tenemos para el seminario, que es este de aquí. Es un análisis transcriptómico, ¿no? De aportes maternos y bueno, en realidad está interesante porque justamente discute esto, discute parte de esta pregunta. Ellos analizan transcriptomas de 1 a 2 células de Austrofundulus limneus, que es este pez anual sudamericano que les comentaba, y lo comparan con transcriptomas de 1 a 2 células de pez cebra. Y ahí encuentran algunas cuestiones que bueno, no lo vamos a adelantar porque la idea es trabajarlo en el seminario, ¿tá? Del martes que viene, si estoy bien, el martes que viene. Bien. ¿Qué más? Bueno, entonces, estábamos terminando en esa fase de 100% de dispersión, ¿no? Esa fase de 100% de epibolia, fase dispersa, ¿sí? Luego de esa fase de dispersión, ¿no? Que puede durar días, como les decía, o hasta meses o años, si es que ingresan diapausa 1, va a ocurrir la fase de reagregación. O sea, en un punto del embrión dado, que todavía no está definido molecularmente, no sabemos cuál es la clave que hace que en determinado lugar estas células se reúnan nuevamente, eso todavía no lo sabemos, que es la fase ahí donde comienza la reagregación y donde se da la internalización del endomesodermo. Tenemos dos grandes preguntas, ¿no? Para estas dos fases, en realidad. Una de esas preguntas es, ¿cuál sería la ventaja evolutiva de la fase de dispersión? ¿Sí? Que un poco lo comentó Dolphy con los escenarios que él proponía. Y la otra gran pregunta que interesa, que ha interesado a todos los que estamos estudiando el desarrollo embrionario de peces anuales, es si esa internalización del endomesodermo, ¿sí? En ese reagregado, ocurre de manera similar al resto de los teleostios no anuales o no, pues en realidad es bastante distinto, ¿no? Al escudo ese, por lo menos morfológicamente lo que uno ve, ese reagregado es bastante diferente al punto de entrada en la gastrulación de un pez no anual, ¿no? En el escudo embrionario, bastante distinto. Bien, son esas dos grandes preguntas, ¿no? Con respecto a esta de la internalización del endomesodermo, la que ha trabajado es Luisa Pereiro, se las presento acá. Esta es una amiga que es uruguaya, que se formó, su licenciatura la hizo en Uruguay, en el grupo de investigación de nosotros, y después fue a hacer su posgrado al exterior, lo hizo en Chile, y justamente trabajó investigando la gastrulación en peces anuales, ¿sí? Y publicó este artículo en el año 2017, que bueno, es uno de los artículos que también tenía propuesta para el seminario, donde ella, utilizando distintos abordajes, muestra cómo es que está ocurriendo esta gastrulación en peces anuales y saca conclusiones de eso, ¿no? Bueno, la idea es trabajar con este artículo y profundizar en este tema en los seminarios.
Y con respecto entonces a la primera pregunta de cuál sería la posible ventaja evolutiva de esa fase de dispersión, ya Worms, en aquellos primeros artículos del 72, cuando él estudió a estos peces, lo que él propone básicamente es que esta fase de dispersión en realidad es como una blástula extendida en el tiempo, por lo que les decía, esta fase de dispersión puede durar días, o puede durar meses o años, si es que ingresa en diapausa 1, y en el espacio, ¿no? Porque esas células se distribuyen en el espacio, ¿no? De todo el embrión. Él postula que es una fase insensible, es decir, a diferencia de lo que ocurre en un embrión cuando está en el estadio de gástrula, neurula o organogénesis, que son sumamente sensibles a cualquier impacto del ambiente, a cualquier clave del ambiente, son muy sensibles y ese desarrollo puede terminar en un defecto, ¿sí? O incluso hasta la muerte de ese embrión. En el caso de la fase de dispersión, este embrión es muy insensible. Son altamente resistentes, y ahora les voy a mostrar un par de cuestiones que tienen que ver con esto. Sería una fase insensible del desarrollo en el cual cada una de estas blastómeras que nosotros vemos, de las blastómeras profundas, serían células indiferenciadas con capacidad totipotente, dice Worms, ¿sí? Por lo tanto, cualquier estrés ambiental al cual el embrión pueda estar sujeto en ese momento, que pudiera provocar la pérdida de alguna de estas células, no sería problema para el embrión, ya que son células totipotentes. Por lo tanto, la pérdida de una célula totipotente puede o sea, otra célula totipotente se divide y ya la renueva, digamos. No habría una pérdida de alguna estructura en particular, ¿no? Entonces él propone eso, que son células indiferenciadas y totipotentes. Y entonces, de esta manera, los embriones evitan estos posibles daños provocados por el ambiente en ese momento, ¿sí? Escapando en el tiempo. ¿Ah? O sea que este sería, ¿por qué? Porque las células pueden entrar en diapausa acá, ¿sí? Entonces escapan a ese ambiente que digamos que es adverso en ese momento, entrando en diapausa. ¿Ah? Y a su vez, esas células que están en diapausa son células totipotentes, según Worms, están indiferenciadas. ¿Sí? Bien, ¿qué sabemos nosotros de esto? ¿Sí? Esto fue definido en el 72. ¿Qué es lo que sabemos de esto? Bueno, por un lado, esa fase dispersa, ¿es de verdad una blástula? O sea, estamos hablando de que esa fase dispersa es el 100% de la epibolia, ¿sí? Worms habla de blástula. ¿Es una blástula? Bueno, esta pregunta me interesa que la dejemos pendiente para el día que trabajemos, el martes que trabajamos el seminario del artículo de Luisa con la gastrulación. Pero me gustaría que ustedes vayan repasando esto, ¿no? Considerar cuál es la definición de gastrulación en peces teleósteos en general y cuáles son los argumentos que plantea Luisa en su artículo. ¿Ah? Y en base a eso, discutir qué pensamos nosotros si esto es una blástula o no. ¿Ah? Esto lo dejamos pendiente. Pregunta pendiente para el martes. Bien. Entonces, en relación a estas blastómeras profundas en la etapa de 100% de epibolia, ¿son células totipotentes? Bueno, nosotros en realidad, nuestro grupo de investigación, pudimos responder a esta pregunta, pero en realidad de manera totalmente, eso que dicen serendipity, ¿no? O sea, en realidad no estábamos estudiando esto, pero lo pudimos encontrar, pudimos diagnosticar eso. No sé si se acuerdan que en el teórico de fecundación que vimos, yo les comenté que en mi tesis de doctorado estaba intentando estudiar a las células germinales primordiales en mi tesis de doctorado. Las estaba caracterizando y viendo para peces anuales qué tipo de mecanismo de especificación tenía esta población, si era epigénesis, si era preformación. Entonces, fui a Chile justamente y en colaboración con Germán Rey, el del otro artículo, él me enseñó, porque él había puesto a punto la técnica de microinyección. Él me ayudó y microinyectamos entonces constructos que tenían las regiones reguladoras del ARN mensajero de basa y de nanos, que son dos, ¿se acuerdan que son dos genes marcadores de células germinales primordiales? Y además lo acoplamos con ARN histona para marcar los núcleos de las células, para ver qué células de repente estaban o no, o sea, para ver los núcleos celulares y darnos cuenta dónde estaban las células y qué célula tenía o no expresión de este marcador de células germinales primordiales. Entonces, inyectamos estos marcadores y nosotros lo que vimos, justamente,
es que en la fase de dispersión total de 100% epibolia, tanto cuando hacíamos inmunodetección de basa, ¿sí? Con inmunohistoquímica, tanto con inmunodetección como con la microinyección de estos constructos que les conté, nosotros veíamos que la mayoría de las células eran basa negativas. Había una poquita población de unas 10, 20 células, no era más de eso, en el momento de la fase dispersa total, que eran basa positivas. Es decir, en este momento ya nosotros somos capaces de distinguir en un embrión de Australebias qué población de células va a ser somática, que es la mayoría, y qué población de células va a ser germinal. ¿Sí? Las basas positivas son las germinales. O nanos positivas. En sí probé con esos dos marcadores y los dos me dieron lo mismo, o sea que validé por ese lado. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué les parece? La fase dispersa, ya tenemos células germinales primordiales determinadas, que son las GFP positivas, que son estas que ven acá, que se ve el núcleo y el citoplasma, ¿sí? Expresando basa. Y hay otras por acá que, como ustedes ven, solo se ve el núcleo. Estas son basas negativas, por ejemplo. Entonces, bueno, con respecto a esa pregunta de si son o no totipotentes, ¿qué les parece? Ya no son totipotentes, ¿verdad? Acá ya hay una diferenciación de población entre lo que es línea germinal y línea somática. Por lo tanto, no son totipotentes. Las blastómeras profundas en esta etapa de 100% epibolia no son totipotentes. ¿Ustedes se acuerdan qué es, cuál es la definición de célula totipotente? Repasamos, a ver. Que da, o sea, puede dar a todos los destinos celulares. Todos los destinos celulares. ¿Y las pluri? A casi todos. Claro, las pluri pueden dar destinos celulares de las 3 hojas embrionarias, excepto extraembrionario. Esa es la diferencia entre pluri y toti. ¿Está? Bien. ¿Y multi? Así ya repasamos todo. No es que pueden dar origen a varios tipos, pero de una capa sola. Por ejemplo, por ejemplo, las hematopoyéticas que van a dar es una célula multipotente, pero bueno, de una, ¿no? Ahí va. O los gametos, o sea, las células germinales primordiales también serían en el fondo, después, porque puede dar un ovocito o un espermatozoide dependiendo del medio donde se desarrolle, ¿no? También termina siendo multipotente. El antecesor, digamos, de la ovogonia o del espermatozoide. Bien. En condiciones normales, porque esa célula germinal primordial, si uno la pone a cultivar en determinadas condiciones, se vuelve pluripotente. También puede dar otros derivados. O sea, depende también, ¿no? Están como especificadas, pero no están, pero todavía son plásticas, digamos. Dependiendo del lugar donde uno las ponga, pueden desarrollar una cosa u otra. Pero en su línea normal de vida, digamos, daría solo ovocitos o espermatozoides dependiendo del medio. Entonces, en ese criterio es multipotente. Bien. Entonces, ¿podrían ser pluripotentes estas blastómeras profundas que Worms definía como indiferenciadas? Bueno, en ese caso hay un artículo que lo trabaja del año 2015, en el cual lo que hicieron fue justamente ver si esa población de células de esas blastómeras profundas en 100% de epibolia expresaban o no determinados marcadores de pluripotencia. Y en este trabajo, justamente en el pez Austrofundulus limneus, van a ver que lo vamos a nombrar mucho Austrofundulus limneus porque es del que se sabe más, ¿sí? Ahora después lo vamos a seguir introduciendo. Ellos vieron que sí, que básicamente existe, ¿sí? Si ven acá en esta flechita, ellos vieron mediante PCR, creo que fue esto, sí, por qPCR, exactamente. Por qPCR definieron que a nivel es en esta línea, en el 100% de epibolia, ¿tá? Para el caso de Austrofundulus limneus, al igual que lo que pasa en pez cebra, en Oricias latipes, que es otro pez teleósteo no anual, y este otro, existe expresión de este marcador OCT4, que es un marcador de pluripotencia, ¿sí? Que está bastante conservado en la evolución. ¿Tá? Fíjense que la expresión es bastante alta, esta rayita negra bastante gordita
implica que mediante qPCR ellos pudieron detectar que tiene expresión de este marcador de pluripotencia en el estadio de 100% de P-Boy. O sea que si bien aquella hipótesis que había planteado Worms en el principio, de que estas células son indiferenciadas, ¿sí? Él las nombraba como totipotentes, sabemos hoy que no son totipotentes, pero sí pluri, ¿tá? Tienen esa capacidad de dar por lo menos derivados de las 3 hojas embrionarias, por lo tanto, sí sería una fase insensible como él planteaba en ese nivel, ¿tá? La pérdida de una célula por cualquier estresor ambiental puede ser recuperada por otra célula vecina porque tiene capacidad de pluripotente, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Y bueno, del mismo grupo de Jason Podrasky, que ahora después se lo vamos a presentar con más detalle, ellos también también estudiaron embriones en esta fase de dispersión, aplicándole luz ultravioleta. Y vieron que justamente estudiaron distintas etapas del desarrollo, ¿no? Pero justamente en la fase de dispersión, estas células son las que muestran una mayor tolerancia al daño inducido por UV, ¿sí? O sea que los embriones que eran tratados con altas dosis de UV lograban recuperarse y desarrollar un embrión normal, no así con las otras etapas del desarrollo. ¿Ah? Por lo tanto, bueno, el tema de que existen marcadores de pluripotencia y que además son resistentes, altamente resistentes al daño inducido por UV, está en relación, ¿no? O sea, o muestra esta quinta particularidad de los peces anuales en su desarrollo, que es una alta tolerancia al estrés ambiental, ¿no? Por ejemplo, al UV, por ejemplo, a la falta de oxígeno, ¿sí? Y bueno, digo, realmente son embriones que presentan esa particularidad que los diferencia al resto de los embriones de teleósteos no anuales, ¿tá? Alta tolerancia al estrés ambiental, como por ejemplo la radiación que está demostrada en ese artículo, y la hipoxia está demostrada en otros también por el grupo de Jason Podrasky en Austrofundulus limneus. ¿Sí? Bien. Bueno, las diapausas, entrando un poquito en el tema diapausas ahora. ¿Dónde se establecen? Básicamente tenemos 3 momentos. Yo les había hablado de la primera, que es justamente en la fase de dispersión, ¿sí? La fase de dispersión total, cuando llega al 100% de la epibolia, dispersión total, se establece la diapausa 1. La diapausa 2 se establece un poquito más adelante en el desarrollo, cuando el embrión, se llama embrión somite medio, más o menos cuando tiene unos cuantos somites ya organizados y la región cefálica también, allí puede establecerse la diapausa 2. ¿Cuántos pares de somites tiene la especie? Depende de la especie, ¿no? En determinadas especies, determinados pares de somites, en ese momento se puede establecer la diapausa. No en todas es igual, ¿sí? Algunas se han registrado diferentes números de pares de somites en embriones que entran en diapausa 2. Por eso se habla de una cuestión más general de esa diapausa 2 se establece en el periodo somite medio, ¿tá? Más o menos generalizado, pero bueno, esto es importante que se establezca para cada especie de estudio, ¿no? De interés, cuándo es que va a ocurrir, ¿sí? Y la última diapausa, la diapausa 3, es cuando el embrión ya está completamente organizado, acá lo ven en la foto, está prácticamente para eclosionar, está prontito, ahí puede establecerse la tercera diapausa, ¿sí? En el estadio preeclosión le llamamos, diapausa 3. Bien. Bueno, justamente esta posibilidad de entrar en diapausa es justamente la adaptación que los peces anuales desarrollaron, ¿sí? Ambientes, para poder sobrevivir en estos ambientes efímeros, ¿sí? Bien. Entonces, las diapausas pueden estar, en realidad, obviamente es un programa interno, ¿verdad? Que tiene el embrión, que tiene la capacidad de poder gatillar la entrada en diapausa. Pero esas diapausas pueden estar gatilladas por componentes, digamos, intrínsecas, como puede ser variabilidad genética, ¿sí? Como también puede estar gatilladas por factores externos, ambientales, como puede ser la falta de oxígeno, ¿sí? El fotoperíodo y la temperatura en las cuales se están cultivando esos embriones, ¿sí?
Y miren una cosa curiosa que ya está definida desde los artículos que publicó Worms en el 72, es que básicamente las diapausas son fisiológicamente distintas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la misma señal ambiental, como puede ser la hipoxia en un embrión que está en diapausa 1 es señal de entrada a diapausa. Pero la misma hipoxia en un embrión en diapausa 3 es señal de salida de diapausa. ¿Sí? Por eso decimos que son fisiológicamente distintas, porque una misma señal ambiental, ¿sí?, gatilla salida de diapausa 1, entrada en diapausa 1 y salida de diapausa 3, ¿sí? Bien. Esto ya estaba definido, ya les digo, por la década del 70 ya Worms había mostrado esto. Por la década del 80, unos experimentos realizados con embriones de anuales africanos vieron, estos investigadores, que cuando eran cultivados los embriones en presencia de adultos, ¿sí?, la presencia de adultos inducía la entrada en diapausa 1 y la mantenía, ¿sí?, por el tiempo que estuvieran los adultos presentes. Sus embriones se mantenían detenidos en diapausa 1. Y un poquito más adelante, ya en la década del 2000, 2010, ¿sí?, el equipo de trabajo de Jason Podrasky, que trabaja en Astrofundulus limneus, como les comentaba, también definieron que existe además programación epigenética. Por lo menos lo demostraron para la diapausa 2. Que determinadas señales que vienen en los ovocitos maternos pueden inducir o no la diapausa 2. ¿Sí? Pero algo sumamente interesante que también muestra el grupo de Jason con relación a la programación epigenética es que por más programación epigenética que pueda traer ese embrión, ¿sí?, de la madre, por ejemplo, instrucción para no entrar en diapausa 2, si hay claves ambientales, ¿sí?, que inducen la entrada en diapausa 2, estas claves ambientales tienen la fuerza de anular la influencia materna. ¿Sí? O sea, por más que ellos vengan instruidos con determinada señal, si el ambiente dice lo contrario, ellos van a responder a lo que dice el ambiente. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Bueno, y principalmente entonces la capacidad que tienen estos embriones, la adquisición esta de innovación evolutiva que tienen de ingresar en diapausa en 3 momentos del desarrollo, provoca lo que Worms denominó en sus artículos concepto de trayectorias alternativas, ¿ah?, en el cual, por ejemplo, fíjense en esta gráfica lo que él muestra, que es del trabajo de Worms del 72, de uno de ellos, muestra cuánto le lleva, por ejemplo, desarrollarse a un pez no anual, pero muy cercano, Fundulus. Fundulus es muy cercano a Astrofundulus desde el punto de vista evolutivo, digamos, ¿no? Son muy cercanos estas especies. Fundulus, que es no anual, le lleva desde la fecundación, que sería el día 0, hasta la eclosión, ¿sí?, le lleva 10 días. ¿Ah? 10 días, desde que se fecunda hasta que eclosiona. ¿Ah? En el caso del pez Austrofundulus, este es un anual, ¿sí?, sudamericano, fíjense que desde el día que se fecunda hasta que eclosiona, sin entrar en ninguna diapausa, el desarrollo continuo le lleva 40 días. ¿Ah? Ahora, si este embrión comienza su desarrollo, ingresa a diapausa 1 X días, continúa su desarrollo, ingresa a diapausa 2 Y días, porque también son variables, ¿no? Continúa su desarrollo e ingresa a diapausa 3 Z días, ¿sí?, el desarrollo embrionario de puede llegar a durar prácticamente un año, ¿sí?, desde que se fecundó hasta que logró eclosionar. Una pregunta. Sí. Que ingrese tipo a poner, no sé, la diapausa 1 no implica que va a ingresar tipo a las otras seguro, ¿no? O sea, puede ingresar a cualquiera. Exacto. Ahora lo vamos a ver en la próxima diapo, les muestro. Acá básicamente es para mostrarles cómo trayectorias alternativas, ¿verdad? O tenemos un desarrollo continuo
porque eso también puede pasar en los anuales, que se fecunde y se desarrolle hasta que eclosiona sin entrar en ninguna diapausa, o puede entrar en las distintas diapausas distintos días. Entonces, eso lo podemos ver en lo que él llamó, también en el mismo artículo, efecto multiplicador, ¿sí? Donde tenemos distintas posibilidades, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en una puesta de huevos determinada, fíjense que tenemos 8 caminos posibles. Ese embrión, ¿sí? Esos embriones entran en diapausa 1, ¿sí? Y después pueden entrar en diapausa 2 o seguir o no y seguir directo, ¿sí? Y seguir hasta que eclosionan, sería el 4. Esos embriones pueden entrar en las 3 diapausas, como pasa acá, y sería el H1. O puede entrar en la 1 y la 2, pero no en la 3, y sería el H2. ¿Ah? Tenemos todas las combinatorias posibles. Puede no entrar en la 1 y sí entrar en la 2 y en la 3, o solo en la 2 y no en la 3, o solo en la 3 o en ninguna, ¿sí? Entonces tenemos acá una gradación, una escala de tiempos que para esta especie en particular, que es Austrofundulus miersi, es otra pariente a la Austrofundulus limneus, podemos ver que si tiene desarrollo directo, desde que se fecunda hasta que eclosiona sin entrar en diapausa, son 40 días. Pero si entra en todas las diapausas y su máximo tiempo posible, por lo menos el estudiado, digamos, el documentado, puede ir hasta casi un año, ¿no? 281 más menos 35 días. ¿Sí? Este es el famoso efecto multiplicador que describe Worms, que más adelante está relacionado con lo que se llama estrategia Beth-Hedging. Beth-Hedging quiere decir no apostar la eclosión de los embriones a un mismo momento. Si esto lo buscan por ahí van a encontrar no apostar los huevos a una misma canasta, viene siendo. Es como que elegir, o en una ruleta, no tirar todas las fichas a un mismo número, no, ponemos un poquito acá, otro acá, otro acá, alguno va a sobrevivir, digamos, en el tiempo. Esa es como la estrategia que tienen estos peces que han desarrollado, han evolucionado, ¿no? Obviamente por selección natural, ¿no? A esta adaptación justamente al ciclo de vida que tienen, tan particular. Entonces fíjense que de una sola puesta de huevos, todas las posibilidades, el abanico de posibilidades que tienen. Eso multiplíquenlo por las diferentes puestas de huevos, por las diferentes parejas que se reproducen en ese charco. ¿Ah? O por la interacción entre diferentes parejas, o sea, es un macho También, claro. dependiendo de, o sea, genera en cada situación puede generar un background genético diferente. Totalmente, aparte son súper promiscuos ellos. Una vez que eclosionan y llegan a la madurez sexual, que es bien rápido en el caso de ellos, se reproducen todo el tiempo hasta que se seca el charco, o bueno, hasta que mueren ellos, ¿no? O sea, en general ya les digo, lo que hemos visto nosotros en el campo es que cuando empiezan las altas temperaturas, 25 grados por ahí, ya no aguantan mucho y los machos son más sensibles. A veces se encuentra alguna hembra vieja, pero de machos prácticamente no. Y antes de que se termine de secar el charco, ¿no? Pero digo, hasta que ellos pueden, hasta que están reproductivos, todo el tiempo se están reproduciendo y no tienen parejas, digo, o sea, digamos, todos con todos, o sea, no hay, se reproducen entre todos, o sea que generan una alta cantidad de descendencia con estos distintos tiempos, ¿no? De desarrollo que van siguiendo distintos programas, ¿no? Está bien interesante desde ese sentido. Bueno, hasta acá más o menos, ¿vamos bien? Bien. Bueno, falta poquito. Bien, bueno, ¿qué características tienen en general las diapausas? Vamos a ver que se ha descrito que hay una disminución de la tasa metabólica, que se reducen o interrumpen las actividades vitales, que hay una baja en la síntesis proteica, en la actividad de las bombas iónicas también, y estabilización de macromoléculas. ¿tá? Estos serían características generales de las dormancias, que es válido para cualquier dormancia, digamos. Bien.
Entonces, también teníamos pensado para la instancia de seminarios analizar esta revisión, que también es hecha por Jason Podrasky y otra colaboradora, que está buena porque en realidad habla bastante de definiciones de diapausa, qué es y qué no es, y está bueno un poquito hacer ese detalle de análisis de las distintas definiciones. ¿Ah? Así que bueno, este también es uno de los que teníamos propuestos para el seminario del martes. Bien, y bueno, acá les presento entonces a Jason Podrasky, que ya venía anunciado desde los otros trabajos. Él básicamente trabaja con diapausa 2, ¿sí? En Austrofundulus limneus. Él ya desde en la década del 90, comenzó su trabajo en el doctorado con esta especie, con Austrofundulus limneus. Fue a Venezuela a buscar los ejemplares y se los llevó a Estados Unidos. Él trabaja en la Universidad de Portland, en Oregon, y bueno, tiene ahí las especies, las adaptó totalmente al laboratorio y nunca más volvió a la naturaleza. De hecho, son líneas que se volvieron completamente de laboratorio, digamos, ¿no? No volvió más a Venezuela. Y bueno, ahí tiene todo pero tiene más de 100 artículos publicados en temas de diapausa 2 y asociados, o sea que es de la diapausa que más se sabe. De la diapausa 1 se sabe muy poca cosa, es lo que comentábamos al principio que les mostré del tema de la variabilidad genética y de los factores de hipoxia y demás, y del rol de los adultos generando determinadas sustancias, ¿sí? Induciendo la diapausa 1. Y nadie más trabajó en diapausa 1, solo nosotros ahora empezamos una línea de investigación que ahora se las voy a presentar y es con lo que estamos trabajando ahora. Y de diapausa 3 tampoco hay mucho dato, digo, en realidad básicamente también hay unas poquitas cosas de diapausa 3 y algo que hicimos nosotros también en relación a proteómica, con diapausa 3 de Australevias, pero no mucho más. Pero de diapausa 2 sí, se sabe bastante y es todo producto o la gran mayoría, es producto del trabajo del laboratorio de Jason, ¿sí? Que trabaja en Austrofundulus limneus. Y ahora, bueno, por suerte pudimos establecer una colaboración con él. Nos conocimos en el 2015 a raíz de la escritura de un libro, que nosotros lo invitamos a participar con unos capítulos y después nos empezamos a relacionar y tenemos una linda colaboración desde ese momento. Y bueno, y además ahora hace poquito se sumó en diapausa 2 también esta investigadora, Anne Brunet, que es de la Universidad de Stanford, pero ella trabaja en diapausa 2, pero del pez anual africano, de Notobranchius, ¿sí? Están trabajando a nivel de transcriptoma en este momento, con los Notobranchius en diapausa 2, que se sumó ahora hace bien poquito. Este trabajo que publicaron fue el año pasado, febrero del 2020. Bien. ¿Qué más? Bueno, en relación a lo que se sabe, por ejemplo, de las distintas diapausas en distintos organismos, surge una revisión publicada en el 2016 que justamente trata de hacer un relevamiento de lo que se sabe a nivel molecular, ¿no? En nemátodos, en crustáceos, en insectos, y de los vertebrados se suma información de peces. De acá dice peces, pero en realidad es la información que aporta Jason desde la diapausa 2 de Austrofundulus limneus, ¿sí? O sea, es muy sesgado. Peces dice en general, pero no, básicamente es de diapausa 2 de Austrofundulus limneus. Es lo que hay, por ahora. Entonces, lo que ellos ven en esta revisión, que estuvo re interesante, que también se las dejo como material de apoyo, es que justamente, si bien hay distintos mecanismos a nivel molecular que regulan las diapausas, hay algunos que son compartidos, que ellos ven que están conservados, ¿no? En todos estos. ¿Quiénes son? Mecanismos epigenéticos que relacionan pequeños ARNs, ¿sí? Que están ahí modificando temas de diapausa o a nivel de modificación de histonas. También por otro lado se ve que en todos los casos existe actividad de tipo chaperona, justamente preservando lo que es la integridad de las proteínas, ¿no? Durante los periodos de diapausa, que justamente son en momentos en los que el organismo está atravesando una situación adversa, ¿no? Y bueno, hay un cuidado, digamos, una preservación de integridad de proteínas por medio de chaperonas.
Y otro de los elementos que se vio, que es común en todos, de los invertebrados y vertebrados, es que está la vía de señalización de la insulina IGF involucrada. Y siempre regulada a la baja, ¿sí? Siempre regulada a la baja, básicamente involucrada en la detención en G1. Y no sé si ustedes se acuerdan lo que vimos en las diapos anteriores, de aquel artículo de Dolphy, en el cual veíamos que ellos, por el método Fucci, veían que en 100% diapausa 1, por ejemplo, perdón, 100% dispersión, todas las células estaban detenidas en G1, ¿sí? Y ahí es cuando se puede establecer la diapausa 1. ¿no? O sea que nosotros también pensamos que en el caso de la diapausa 1 que estamos analizando, la vía IGF está involucrada. Estamos tratando de ver eso justamente ahora. Y bueno, esta vía, entonces, insulina IGF, tendría un rol central del control de la fisiología celular en cuanto a la depresión metabólica. Esto lo vieron en las distintas diapausas, lo vio Jason en diapausa 2, y nosotros también pensamos que en diapausa 1 tiene también su función importante. ¿tá? Pero bueno, todavía estamos investigando en ese sentido. Bien, ¿qué más de esto? Bueno, este trabajo es súper interesante, también el trabajo del laboratorio de Jason. Ellos lo que pudieron ver, en este caso es un trabajo del 2018, es que justamente la vía de señalización de la vitamina D está 100% involucrada en regular la trayectoria embrionaria, es decir, si entra o no entra en diapausa 2 los embriones de Austrophyllus limneus, y a su vez esta vía de señalización está modulada por un factor ambiental, como es la temperatura. Súper interesante este artículo, que también lo proponemos es el último de los 4, digamos, que proponemos para el seminario, ¿tá? Para trabajar un poquito más en profundidad esto, porque realmente está muy interesante el aporte de Jason, de cómo una variable ambiental, ¿sí? ¿Cuál es la vía de señalización que en el fondo tiene que ver con la regulación de la entrada o no en la diapausa? Y está excelente el diseño experimental que ellos se propusieron y cómo lo demostraron finalmente con las distintas herramientas. Bueno, no en vano es una publicación de PNAS, que es una revista súper buena, ¿no? Realmente vale la pena este artículo. Bien, bueno, ahora quería presentarles un poquito y ya vamos terminando, no nos queda mucho. ¿Qué organismo de estudio estamos nosotros trabajando en el laboratorio? Básicamente estamos trabajando con Australevias. Australevias entonces es un género de peces anuales, ¿sí? Es un género de peces anuales que habita en lo que son las cuencas Paraná-Plata, Patos Merín y Amazónica, ¿sí? Allí podemos encontrar la distribución de lo que es especies del género Australevias. Nosotros básicamente trabajamos con dos. Australevias viarius, que les había mostrado en la otra, que es endémica de Uruguay, vive en la parte de Rocha, principalmente porque tiene alguna otra ubicación. ¿En dónde es, Nico? Que se me perdió ahora el detalle. ¿De Viarius? Viarius es en un contacto en Maldonado, o sea, hay una división de poblaciones, pero se mantiene ahí entre La Valleja y Maldonado. Ahí va. Por el límite. Bien. Bueno, entonces trabajamos con Viarius, pero principalmente con Australevias charrúa, que está en la zona del este del Uruguay, en la parte de Rocha, y el sur de Brasil. Esta la compartimos con Brasil. Nosotros arrancamos toda la investigación, yo arranqué mi tesis de maestría con Viarius, pero es una especie sumamente frágil en el laboratorio. Entonces la verdad que me enloqueció, porque los adultos estaban divinos, iba al campo, traía a los adultos hermosos, todo lo más lindo, llegaban acá, se enfermaban, punto blanco, se morían al toque. Los embriones, misma cosa, los sacaba, precioso, todo, una viabilidad horrible. Y entonces me pasé a Australevias charrúa, que es mucho más fuerte. La verdad que es una especie que es sumamente potente, no tanto los adultos como los embriones realmente aguantan mucho más. Y bueno, a partir de ahí entonces tenemos, la mayor parte de los datos que tenemos son de esta especie Australevias charrúa, ¿no? Y llegó un colaborador en el arranque del doctorado. ¿Según qué? Y llegó un colaborador en el arranque del doctorado.
Exactamente, llegó un colaborador, Nico, cuando yo arranqué mi doctorado, que bueno, gracias a él es que pudimos sacar adelante un montón de experimentos y de datos, que de otra manera hubiera sido imposible, porque lleva bastante, si bien logramos mantenerlos muy bien en el laboratorio y Nico es experto en el día de hoy en esto, la verdad que llevan un montón de tiempo de trabajo en el laboratorio. Y bueno, la verdad que estos peces a mí me cautivaron desde que empecé la parte, estaba terminando la licenciatura y un día había un curso que estaban ofreciendo que era de peces anuales y dije, bueno, qué lindo, voy a ver. Y la verdad que me fascinó. A partir de ahí me enganché con ellos, hice mi tesina de grado, seguí la maestría, el doctorado y ahora tengo mi línea de investigación y todo el grupo que tenemos trabajando. Hace 25 años me enganché con esto y la verdad que hasta el día de hoy fascinada y sigo, ¿no? Y bueno, y Nico también se arrimó a la línea de investigación de aquel momento y también hiciste igual, ¿no? De la licenciatura, maestría, doctorado, ahora está en el doctorado, Nico, terminándolo. Así que bueno, y bueno, tiene varias particularidades, las australebias en general. También es un dato que surgió de Graciela García, que no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de conocerla como docente de genética, ahora está jubilada, pero Graciela, trabajando justamente con australebias, definió, ella empezó a trabajar hace muchos años también con estos peces, y estudiando el genoma vio que tiene un genoma inusualmente grande, tan inusualmente grande que en realidad es del tamaño del genoma humano. ¿Sí? Y es el doble que los peces teleósteos comunes, ¿sí? Digo, perdón, comunes. Los peces teleósteos no anuales e incluso dentro de los anuales, todas las demás especies de anuales tienen un genoma del mismo tamaño de los no anuales, la mitad. En cambio, las australebias son las únicas que tienen este genoma tan grande como el humano. O sea que por ahí tienen una particularidad que estamos intentando dilucidar en colaboración, ahora les voy a presentar con unos amigos, unos colegas chilenos. Estamos tratando de ver esto justamente, qué dice este genoma inusualmente grande de las australebias. Porque en un primer momento pensamos que podía tener que ver con algo de que fueran peces anuales. Dijimos, bueno, tal vez todos los peces anuales tienen este genoma inusualmente grande. Fuimos a hacer el estudio a un pez anual muy cercano a estos y vimos que no, y se vio que en otras especies tampoco, entonces bueno, no lo explica por la anualidad. Y ahí todavía está la intriga, digamos. Todavía no sabemos qué es lo que tiene, pero bueno, en algún momento tenemos la esperanza de poder responder, por lo menos en parte, a esta pregunta, porque es súper interesante. Bien. Australebias charrúa, entonces estamos trabajando básicamente con esta especie ahora en el laboratorio. Y a ver, ¿qué más les iba a comentar? Bueno, un poquito de historia, simplemente acá en el Uruguay, ¿quién arrancó con este modelo de peces? ¿Quién empezó a estudiar? Empezó este profesor, el profesor Bá Ferreira, Raúl Bá Ferreira. Él trabajaba acá en Facultad de Ciencias y en la década del 60 más o menos, lo que hizo fue estudios básicamente de ecoetología y taxonomía de los peces anuales que vivían en la zona, ¿no?, del Uruguay. Este fue, digamos, el pionero del estudio de los peces anuales en el Uruguay, con ese enfoque, un enfoque ecoetológico y de taxonomía, básicamente. Bueno, y de acá y después empezó este profesor a estudiar esos peces anuales y después la que se incorporó en el estudio fue Graciela García, que les comentaba anteriormente, que era profesora, ahora está jubilada, pero era profesora de genética. Ella enganchó con toda la parte de justamente de estudiar el genoma, el cariotipo de las distintas especies y qué fenómenos estaban implicados ahí en la hibridación o no de las distintas especies, fenómenos de especiación, era todo lo que a ella le interesaba. Después, esto fue en la época del 80 más o menos. En la época del 90, Nivia Berua, que ahora también está jubilada y fue la que en realidad inició la línea de investigación en desarrollo embrionario de peces anuales, dentro de donde me formé yo, se formó Luisa y se formó Nico también. Ella sigue trabajando en colaboración con nosotros, pero ahora jubilada. En la época del 90 sumó el estudio de la biología reproductiva y del desarrollo a peces anuales. Y después, en esa misma época, más o menos, Marcelo Loureiro, que capaz que a él sí lo conocen, él es docente de vertebrados, ¿no?,
más que nada el estudio de la sistemática, la biogeografía de peces anuales se sumó en ese momento. A fines del 90, 99, 2000, mediante un proyecto que ganaron ellos tres, lo que se pudo hacer justamente fue hacer todo lo que era la distribución. Se consiguieron fondos para hacer salidas de campo e ir muestreando charco a charco, ¿sí?, en los diferentes lugares de Rocha, cuál era la distribución de esas especies del este de Uruguay. O sea, en ese momento ahí yo me sumé al trabajo en equipo con ellos. Íbamos todos los charcos haciendo todo un relevamiento de qué especies habían, en qué momento estaban. Durante 2 años fuimos todos los meses, salimos al campo e hicimos todo este trabajo. Se pudo también conseguir un lugar donde instrumentar un acuario, ¿sí?, para poder traer los peces desde la naturaleza al laboratorio y poder mimetizar el ciclo de vida en el laboratorio y poder trabajar con ellos, mantenerlos, lograr reproducirlos, porque ustedes saben que los organismos silvestres llevados a cautiverio muchas veces está la problemática de que están muy estresados y no se logran reproducir. Nosotros pasamos por todas esas etapas hasta que logramos entender cómo era y lograr que los peces estuvieran contentos y tenerlos en buenas condiciones y poder reproducirlos. Tuvimos que inventar ese sistema de visualizar, primero aislar los embriones, poder visualizarlos y trabajar con ellos, porque no había nada de bibliografía de esto, digo, no sabíamos nada, pusimos todo a punto, y establecer un poco cómo era ese proceso de desarrollo, desde que se fecundaba hasta que llegábamos a un embrión organizado. Tuvimos que hacer toda esa tabla de los tiempos y cómo se iban desarrollando, cuándo les llevaba dividirse a 2 células, a 4, hacer una blástula. O sea, tuvimos que establecer todo eso para nuestra especie de interés, ¿no? Bien. Después, más adelante, se sumaron otros investigadores, porque justamente las singularidades que tienen estos peces son a todo nivel. Entonces, un enfoque interdisciplinario está sumamente bueno, y se fueron sumando otros investigadores como Anabel Fernández, que ya trabaja en el Instituto de Investigaciones Biológicas y básicamente estudia la neurogénesis en colaboración con Gabriela Casanova, que es de aquí de Facultad de Ciencias, pero ellas dos están trabajando en neurogénesis en distintas especies. Muy interesante lo que están haciendo. Bettina Tassino, con la parte de etología y su grupo. Y Matías Arim, que antes era docente de acá de facultad, ahora está en el CURE de Maldonado y trabaja en la parte más de ecología de estos peces. Esto sería el grupo más o menos nacional, digamos, que estudian estos peces en las distintas áreas. Y bueno, y dentro de lo que es la línea nuestra de investigación, que la formamos a partir del 2013, más o menos, 2014, arrancó por ahí, que se llama Análisis de los mecanismos subyacentes a las diapausas en peces anuales. Yo soy la responsable, pero trabajamos en colaboración con Nivia. Bueno, Nico, que está haciendo en este momento, hizo su licenciatura, maestría, pero ahora está en doctorado haciendo análisis en este sentido, en diapausa 1. Está Helen, trabajando en las etapas de Pivolia, ¿tá? Y está Daniel, que también está trabajando en diapausa 1 a nivel de transcriptoma. Y bueno, este trabajo lo llevamos en colaboración directa con Cora Chalar, que en este momento también está jubilada, pero de repente ustedes la han visto en los cursos de bioquímica o biología molecular, que ya participa, y con José Sotelo, que también es docente de acá de biología celular y también del IPSE. Con la parte, él nos está ayudando con todo lo que es la parte más de transcriptómica, ¿no? Todo lo que es de expresión génica, la parte de transcriptómica la estamos haciendo principalmente en colaboración con él. Proteómica la estamos haciendo en colaboración con Cora, básicamente. Y bueno, también estamos haciendo análisis de historia de vida, ¿no? De todo esto que involucra todo lo que es justamente el desarrollo embrionario, pero también con lo que tiene que ver con un contexto ecológicamente relevante, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? No solo establecer qué es lo que pasa en el laboratorio, sino también saber, tienen una historia de vida muy rica estos peces, entonces queremos saber también cómo se desarrollan en condiciones naturales, ¿no? Y para eso estamos colaborando con un colega de la República Checa. Ahora les muestro. Bueno, colaboraciones internacionales. Arrancamos con la colaboración con Luisa, ya les comentaba que es uruguaya, pero se fue a Chile, ¿sí?, a hacer su doctorado. Y bueno, seguimos en colaboración con ella y con Miguel Allende, ¿sí? Más que nada en la parte de genoma, y alguna parte de transcriptomas embrionarios y adultos.
También, bueno, como les comentaba, también estábamos trabajando en colaboración con Jason Podrasky. Él básicamente está sumamente interesado en ver cómo son las condiciones naturales de los charcos, porque él allá en Estados Unidos no tiene charcos para analizar, entonces diseñó unos dispositivos que nosotros nos vienen geniales también, para poder medir la temperatura en los cuales los embriones se están desarrollando dentro del sustrato, ¿no? Y la humedad, para poder saber exactamente qué condiciones de desarrollo. Él desarrolló esos dispositivos que pueden, por cada dispositivo tiene 3 sensores que logra capturar información varias veces por día durante un año. Entonces, recién tenemos colectados los primeros resultados de un año que tenemos que analizar, porque es bien interesante, no hay datos de esto, no se sabe a ningún nivel. Tenemos los datos del ambiente, del aire o del agua, si quieren, pero no es lo mismo que está pasando a nivel del embrión. Entonces, básicamente con esos datos, y sabemos que esas claves del ambiente son altamente importantes para lo que es el desarrollo o la elección de trayectoria alternativa que van a tener, de si detienen diapausa, si sigue y demás. O sea, estamos colectando todas estas variables que son sumamente importantes en colaboración con él. Y también, bueno, como les comentaba, esa parte también de historia de vida lo estamos trabajando con Matej Polasic, que es un investigador de República Checa que estuvo acá en Uruguay varios meses, y también nos enseñó, él trabaja con los peces anuales africanos y tiene muchísimo manejo de lo que es la parte de análisis de embriones en los charcos, porque él va todo el tiempo a África, estudia a los africanos en los charcos de África, y realmente riquísima toda la experiencia que nos pudo compartir. Además de que no podía creer de la facilidad que nosotros teníamos acá para poder ir al campo. En 2 horas estamos en Rocha, con todo a la mano. Imagínense los cuentos de África, no les puedo decir. O sea, desde andar corriendo de los leones, literal, hasta, bueno, obviamente, ¿no? Las tribus de gente que anda por ahí, la falta de agua, las enfermedades de todo tipo que pueden haber. Él, por ejemplo, cuando planifica sus idas al campo, piensa hasta toda la comida y agua que necesita, porque no tienen dónde conseguir nada. O sea, ellos caen ahí en el campo donde van a estar y quedan a merced de la naturaleza. O sea, no, muy loco y muy fuerte los cuentos de él. Digo, no podía creer la suerte que teníamos nosotros de acá tener toda la mano, ¿no? Súper interesante, y bueno, estamos trabajando también en común porque la idea es hacer un estudio comparativo de qué pasa en la naturaleza con el desarrollo embrionario de los africanos y qué pasa con los nuestros, ¿no? Con los sudamericanos. Y hacer un estudio evolutivo, eco-evo-devo, ¿no? De ver qué está pasando ahí. Estamos tratando de ir por ese lado. Sin contar los temas políticos de guerrillas y problemas humanos en todas las regiones, tanto en África como, por ejemplo, en Venezuela, digo, con los austrofúndulos, digo, también. O sea, ha sido muy complejo para otros investigadores en el mundo. O sea, nosotros lo tenemos justamente a 2-3 horas, digo, estamos en charcos, digo, y podemos trabajar con campamentos muy cerca, a una cuadra del charco. Sí, así que bueno, bien, ha sido muy rica esa interacción con ellos y bueno, seguimos adelante. Entonces, bueno, ¿qué claves moleculares están involucradas en la diapausa 1? Esta es la pregunta que nosotros estamos llevando adelante en este momento como equipo de investigación. ¿Ah? Y lo que hicimos básicamente para poder entrar en tema, lo primero que hay que hacer es definirlo desde el punto de vista morfológico. Entonces empezamos a trabajar justamente para estandarizar un protocolo que nos permita una inducción estandarizable, es decir, repetible en el tiempo, de esa diapausa 1 en el laboratorio. Y además también teníamos que caracterizar esa diapausa 1 para Australopithecus charrúa, que era nuestra especie de interés. Eso lo logramos hacer después de un trabajo arduo, la verdad, nos llevó bastante tiempo este trabajo, pero lo logramos y lo publicamos en el 2017 en este artículo que también les va a quedar de bibliografía de apoyo. Lo interesante de acá que les quiero mostrar es que nosotros en este trabajo vimos que la diapausa 1 para Australopithecus charrúa, por ejemplo, tiene 2 fenotipos alternativos. Yo sé que no se ve muy bien, pero es porque no se ve muy bien realmente en el embrión. Son así, de verdad. Las células, esto que ustedes ven es el corion con los pelitos, con los filamentos, ¿no?
Estas células redonditas que les muestro acá son las células detenidas en diapausa 1. Diapausa 1, fenotipo A, que sería el que está descrito para todos los peces. Aquello que cuando ocurre el 100% de la epibolia, donde las blastómeras profundas están más o menos equidistantes unas de otras, ahí se redondean y paran, ¿sí? Detienen el desarrollo. Este es el fenotipo típico A que fue descrito. Entonces nosotros le pusimos fenotipo de diapausa 1A. Nosotros encontrábamos también embriones en este otro tipo de fenotipo, donde ustedes ven que las células son redonditas también, pero hay como un agregado de células, ¿ven? Que están juntas unas al lado de la otra. Estos embriones también nosotros los veíamos en diapausa, es decir, pasaban un mes o dos en este estadio, no seguía adelante el desarrollo, siguiendo el protocolo de inducción que nosotros utilizamos, que después lo vamos a profundizar un poquito más. Entonces, cuando nosotros abríamos los frasquitos de inducción y mirábamos al microscopio después de ese mes cultivados con las condiciones de inducción, ¿no? Veíamos que algunos estaban en este fenotipo y otros en este. Por lo tanto, para nosotros, desde el punto de vista morfológico, esto era también un fenotipo de diapausa. Porque si comparamos desde el punto de vista morfológico esta diapausa 1B, ¿sí? Que puede ser, es muy similar a un reagregado, pero fíjense un reagregado activo que podría ser del mismo momento, un reagregado bien primario. ¿Ven que las células tienen una morfología diferente? Son bien diferentes. Entonces, para nosotros este era un fenotipo morfológico, pero que tenía su correlato molecular. Pero antes teníamos que definir esto. Entonces, ¿qué nos empezamos a preguntar? Veamos desde el punto de vista molecular si este fenotipo, o sea, si son ambos fenotipos de diapausa. Esa era una de las preguntas que estamos tratando de resolver ahora, ¿no? Y bueno, para eso lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando es mediante una aproximación transcriptómica. Es decir, nosotros lo que hicimos fue obtener ARN total del estadio anterior a la diapausa, ¿no? Un embrión activo en epibolia, ¿sí? Obtener ARN total de un embrión, de varios embriones en diapausa 1A, en diapausa 1B y reagregado, ¿sí? Y bueno, y mediante métodos de análisis transcriptómico vamos a intentar responder esa pregunta en algún momento, ¿sí? Esto es lo que básicamente estamos trabajando ahora y este es el material, digamos, de partida, con el cual nosotros vamos a trabajar después en el taller analizando secuencias, ¿sí? Igual esto simplemente es una introducción, después lo retomamos, solo para estar atentos en que estamos nosotros, nuestro grupo de investigación está ahora en esto, utilizando esta herramienta, y es lo que vamos a usar en el taller con ustedes. ¿Estamos? Bien. Otra cosita, ya terminamos, no se preocupen que estamos terminando. Otra cosita que les quiero comentar, que me parecía súper importante, es lo siguiente. Siempre tener en mente y tener cuidado de los datos obtenidos en laboratorio, si son representativos o no de lo que puede estar ocurriendo en esa especie en el campo, ¿no? En su vida natural, en el charco. ¿Es representativo un embrión en diapausa 1 en el laboratorio? ¿Es igual que un embrión en diapausa 1 en campo? Bueno, eso lo tenemos que ver, ¿sí? Pero fíjense, esto va más allá, ¿no? De eso. Fíjense en lo siguiente. Cuando nosotros, por ejemplo, estudiamos el tema ocurrencia de diapausa 1, a mí me interesó de sobremanera la diapausa 1, ¿por qué? Porque es la diapausa que se establece en esa fase que es particular de los peces anuales, la fase de dispersión. Entonces, esta diapausa a mí fue la que más me llamó la atención por eso, porque está en la única fase que es típica de peces anuales, fase de dispersión con células pluripotentes. Me pareció sumamente interesante. Pero cuando me puse a ver la bibliografía, vimos que embriones cultivados a 25 grados, que es la mayoría de los casos de estudios reportados, ¿sí? De estudios de laboratorio reportados en distintas especies, ¿sí? Vemos que para los autores, cuando cultivan los embriones de cualquier especie, a 25 grados, ven que la diapausa 1 es rara o ausente. El embrión se desarrolla directo hacia un embrión somítico, y acá puede entrar o no en diapausa 2, también depende de la especie. Pero en condiciones de laboratorio, ¿a qué voy con esto? La diapausa 1 en condiciones de laboratorio es rara o ausente, prácticamente no se ve. Mismo nos pasó a nosotros con las australebias, tanto viarios como charrúa. Pero ¿qué pasa cuando uno ve datos de campo?
Este es el primer dato de campo que existe a nivel mundial de peces anuales. Los Millerictis, estos robustos que son los mexicanos. En el 2013, cuando este investigador estudia estos peces en campo, colecta embriones y vio que cuando los charcos están con agua, el 100% de los embriones adentro del charco están detenidos en diapausa 1. ¿Tá? Nosotros hicimos experimentos pilotos, llevando embriones de una célula, por ejemplo, en dispositivos que los colocábamos en el charco y después los íbamos a buscar. Bueno, por ejemplo, lo máximo que logramos fue a los 78 días. Los logramos encontrar y revisamos qué pasaba con esos embriones. Todos los embriones viables detenidos en diapausa 1. ¿Tá? ¿Qué es lo que vio Matej, este colaborador nuestro, en los charcos de África? Básicamente que cuando hay agua en los charcos, misma cosa. Embriones detenidos en diapausa 1. ¿Sí? ¿No? Y bueno, justamente lo que él vio con esos trabajos, y lo estamos tratando de corroborar con lo que vimos nosotros también acá con Astrolevias, es que la entrada y la salida de la diapausa, ¿no?, en la naturaleza tiene un control totalmente ambiental. O sea, lo que nosotros obtenemos en el laboratorio es totalmente distinto. Fíjense que en todos los casos van a encontrar que la diapausa 1 es rara o ausente, y en realidad, desde el punto de vista ecológico, esos embriones pasan siempre por diapausa 1. Es su estado natural, digamos, cuando el charco tiene agua. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con lo que uno hace en el laboratorio y quiere extrapolar a lo que pudiera ser la realidad en la vida natural de esa especie, ¿no? Entonces, bueno, estamos queriendo conocer eso, ¿no? Para ver, y ya que tenemos la suerte de que tenemos los charcos tan cerca y podemos hacerlo, bueno, básicamente estamos tratando de hincarle el diente a eso, porque está bien interesante. Bien, esto después si quieren lo charlamos más en otro momento, pero bueno, básicamente eso quería dejarles, ¿no? Que la diapausa, que en condiciones de laboratorio es rara o ausente, pero en condiciones naturales es obligado la entrada en diapausa 1, ¿sí? Es el estadio donde ellos pasan la mayor parte del tiempo que el charco tiene agua, detenidos en diapausa 1. Bien. Entonces por eso también nos interesaba un montón, o sea, a mí me empezó a interesar desde un principio, antes de saber esto, y después de saber esto digo, bueno, justamente es una de las diapausas súper importantes de los anuales. Me interesa mucho, nos interesa contestar preguntas asociadas a ella. Y bueno, acá están estos dispositivos que les comentaba que elaboró Jason, que es como una estaca en el cual tiene 3 sensores que están a distintas temperaturas, y nosotros lo enterramos con una vara de hierro en el charco. Estas alturas. Ahí está, a distintas alturas, perdón. Y lo enterramos en el charco justamente, y eso queda un año registrando toda la temperatura y la humedad. Y bueno, todavía nos falta hacer los análisis de los datos estos que ya Jason los tiene, pero tenemos que mirarlos. Bien, entonces bueno, fíjense que Peces Anuales realmente es un organismo alucinante, ¿no? Para trabajar justamente esta dinámica de eco-evo-devo, donde esos cambios a nivel de lo que es, esos cambios adaptativos que están sufriendo estos animales que tienen relevancia ecológica, ¿no? Y bueno, y acá realmente se puede hacer un estudio a ese nivel, ¿sí? Y relacionarlo con qué es lo que está pasando. A nivel del desarrollo, ¿qué cambios inducidos por el ambiente a nivel del desarrollo tiene que ver justamente con esa variabilidad fenotípica que nosotros vemos, ¿no? La evolución de esos distintos fenotipos. Entonces hay preguntas re lindas para hacer en este marco, digamos, ¿no? Y bueno, por hoy es eso. Ahí en realidad es una foto de la última salida que tuvimos de campo como equipo, porque está en el 2019 fue esto. Ya fíjense que están las luces prendidas porque estábamos tratando de recuperar justamente estos dispositivos en el charco. Ya nos estábamos quedando sin luz, pero necesitábamos sí o sí recuperar eso. Y bueno, acá está Nico, está Helen, este es Nacho, que hizo su tesis de licenciatura con nosotros y ahora está trabajando en otros temas. Y bueno, Daniel, que sí está haciendo su maestría con nosotros. Y bueno, ahí ustedes capaz que son muy jóvenes, pero bueno, la típica de por el poder de Grayskull ahí, cuando se logró
¿no? Obtener las estacas estas, Un grito de victoria. que eran tan valiosas, la verdad. Así que bueno, por acá era lo que teníamos para compartir por hoy, como introducción a estos peces, y bueno, vamos a seguir trabajando con ellos en estas 2 semanas. No sé si tienen alguna pregunta.